Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie. Empezamos musicalmente con Gypsy Woman, Crystal Waters, gran tema de los 90, y el que viene, top de esa época, pero en un ratito nada más. Bienvenidos a No Somos Nadie, 10 y 28 en toda la República Argentina, 10 grados la temperatura, creo que es un poco más baja la sensación térmica, por lo menos la que sentí yo en la caminata de 4 cuadras entre el estacionamiento a la radio. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Hola L, hola Barbie, hola Mauro, hola Euge, ¿cómo están? Buen ¿Cómo va día. todo? Pero hay sol. Sí. Sí, eso cambia, hay ¿eh? sol. Y es viernes. Por supuesto. Y es viernes. También. Y es viernes, exactamente. Por supuesto, estamos en 979now.com para todo el mundo. Nuestro WhatsApp es el 1180 697 9. Por tele nos ves a través del canal 21.1 de la TDA y canal 85 de Flow. Descarga nuestra aplicación para Android y también disponible para iOS, y todas nuestras redes, también nuestro canal de YouTube, @979now. La Cardeus, colchones y somieres, está a la vanguardia del mejor descanso. Con la Cardeus renovemos el sueño con una calidad que supera la realidad. Invita a soñar y a disfrutar de cada noche. Disfrutar de un ahorro mundial de hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío gratis. Único con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Vamos ya con el primer punteo del día, con los temas más importantes de cada uno de los integrantes de este gran equipo. Querido Mauro Embe, ¿cuál es el tema 1 de la agenda internacional? Donald Trump anunció el Economic D-Day, el día D económico de las sanciones contra Irán y su cercamiento, que no dijo qué día va a ser, pero sí algunas medidas concretas, donde habló el casi funcionario argentino de su momento, Scott Bessent. Así que vamos a repasar qué es lo que dijo. Ahora es D-Day, antes fue el Liberation Day con el tema de los aranceles. Exactamente. Muchos days, todos van a ser day, cada día va a tener un nombre. ¿Y los mercados reaccionan? Sí, bueno, eso tiene que ver con que hubo una suba sustancial del petróleo en el día de ayer, que pasó los 95, hoy en día un poquito más bajo, pero sí, hubo reacción porque, de nuevo, cada medida que toma Trump tiene impacto, aunque por supuesto menos que antes de la guerra, ¿no? Y cuando empezó. Pongan en YouTube las canciones, paguen el copyright, dice Timón Fútbol. Así, con ese fervor. Sí, con el signo de exclamación. Claro. Pero bueno, no es algo que dependa de nosotros y está en proceso. Lo que sí depende de nosotros es no poner las canciones en YouTube para que no nos cierren la persiana. Exacto. Y eso sería peor. Pero es un paso que seguramente daremos antes de fin de año. Euge Mucio. Bueno, mira, entre todos los datos que salieron ayer, porque tenemos salarios, actividad económica, intercambio comercial, el presidente hablando en el Council de las Américas, los empresarios hablando en el Council de las Américas, entre muchas otras cosas, me parece que lo que está para resaltar es el tema de los salarios, que es lo que más está afectando justamente al bolsillo, porque hubo una suba por encima de la inflación en el dato de junio, pero cuando desandás un poquito, que es lo que estuvo pasando a lo largo de todo este tiempo, estos primeros 7 meses del año, la película es distinta, ¿no? En el sentido de que los salarios, si bien tuvieron un buen mes, porque volvieron las paritarias después de estar bastante condensadas en el primer trimestre, pero también después letardadas hasta junio, es que entonces no está justamente el salario real pudiendo superar la inflación y pudiendo recuperar el poder adquisitivo en los bolsillos. Así que vamos a ir con un par de datos viendo qué es lo que está pasando en ese sentido. L. Yo les voy a contar lo que me pasó ayer armando el tema de hoy. Quería hablar de otra cosa porque siempre hablamos de bienestar y de salud mental desde el lado positivo, desde qué cosas podemos hacer para sentirnos mejor, pero cuando me encuentro hoy con el diario, la tapa del diario hablaba de la tasa de suicidios en nuestro país, que es realmente muy, muy alta y que creció de forma alarmante durante los últimos 10 años. Es una crisis muy grande porque pone y deja al descubierto el malestar en cuanto a la salud mental que atravesamos como sociedad. Y no solamente afecta a la población adulta, sino que también afecta y muy grandemente a la población joven, a los adolescentes. La tasa de suicidio adolescente también está siendo muy alta. Así que, con mucho respeto y con toda la responsabilidad que eso implica, me parece que es necesario que toquemos este tema y que hablemos de este tema,
para ponerlo sobre la mesa y para que haya más presupuesto destinado a la salud mental y se hable definitivamente de una buena ley de salud mental que realmente ayude a todos los que lo necesitan. Hace un poco más de 10, 15 días, Cenital.com sacó un especial sobre suicidios en la Argentina con datos y contexto muy valiosa la contribución. Hasta incluso la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo, Sí. Hemos tenido suicidios en nuestra Dentro de la fuerza. fuerza. Pero no es algo que ocurra solamente en la fuerza o en las fuerzas. No, porque los números así te lo están diciendo. Miran, en 2025 fue el año de mayor tasa de suicidios registrados de la historia de Argentina, con un número de 11,8 de cada 100.000 habitantes. El suicidio comprende hoy la principal causa de muerte jóvenes jóvenes adultos, ¿no?, del país, entre 15 y 34 años. Y cuando ves la curva de cómo creció la cantidad de suicidios en los últimos 10 años, realmente es preocupante. Y este informe que hizo el Observatorio de Política Criminal, del cual me estoy basando, el título ya es inquietante. Se llama Ayuda cuando matarse aparece como una opción en la Argentina. Barbie Arroyo. 2.000 millones de dólares es un montón de dinero, ¿no? Se me ocurre pensar cuánto espacio ocupa, pero es lo que una empresa privada está destinando para el próximo año y hasta el 2030 para la producción audiovisual en Argentina y en algunos países de la región y para eventos deportivos también, derechos deportivos. Así que después te cuento de qué se trata, porque es mucho dinero, ayuda sobre todo a solventar las producciones que no hay dinero, no hay plata, ¿no? Era la frase, para hacer películas, series y todo aquello que representa una industria audiovisual en cada país. Y también, por supuesto, vos mencionabas una canción de los 90, vamos a hablar también de producciones que nos remiten a los 90 y que regresan con mucha fuerza. Bien. Sobre todo los que vivimos are en esa década, Sí. aquí en Argentina, y hay como un símbolo muy fuerte que regresará. Bueno, no quiero adelantar más. No me- Un poquito de misterio. ¿Una pista? No, así no se dice todo. 10:35 en toda la República Argentina. Hablando de 90s, escucha.
Now. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Bienvenida, Romy Wiener, a No Somos Nadie. Romy, empiezo a detectar en mis metros cuadrados de Panamericana desde zona norte a Ciudad de Buenos Aires que los viernes hay menos tránsito que miércoles, jueves. Como si hubiera mucha más gente que no saca el auto o directamente no viene a la Ciudad de Buenos Aires el viernes. ¿Es mensurable, es correcto o forma parte de mi propio metro cuadrado? No, es correcto lo que estás diciendo. No forma parte ni de tu metro cuadrado ni del imaginario colectivo. Es una realidad esa. Porque es y el se día viene que palpando. dan mucho home office los viernes. Puede ser. Claro. Después de la pandemia cambió bastante la metodología laboral y algunos hacen fuerte de lunes a jueves y los viernes se hace home office o híbrido. Entonces se ve menos tránsito. De hecho, Juan Pablo, veníamos diciendo que entran menos vehículos los días viernes, tal cual vos lo notás, y las demoras en las autopistas urbanas siempre se ven más temprano los días viernes, o sea, empieza antes el tránsito fuerte, el que hay, que de lunes a jueves. Eso quiere decir que los que vienen o los que ingresan lo hacen más temprano para irse antes también, terminar la jornada laboral antes el día viernes. Y eso se está viendo desde hace un tiempo ya. Después de la pandemia cambió todo esto. Así que los viernes son mucho más tranquilos. De hecho, en estos momentos vos la Panamericana la tenés que fluya, avanza. Sí. Está onda verde. Siempre contamos esa onda roja que siempre les cuento. Bueno, hoy no, hoy es toda una onda verde que se avanza. Tenés puntos más trabados. Sobre todo la demora se da cuando ingresás a General Paz para bajar a Lugones, que eso sucede en casi todos los horarios. Bueno, ahora está pasando, pero una Panamericana bien limpia, lo mismo acceso oeste, la autopista Buenos Aires-La Plata, el tránsito fluye sin inconvenientes, y en la Richeri lo mismo. Los retrasos los tenemos ahora sobre la autopista Pedrito Moreno, toda la zona desde el peaje para bajar hacia autopista 25 de Mayo y en Delepiane en su enlace con 25 de Mayo, mano al centro. ¿Cuántos choques tenemos acumulados a esta hora de día viernes? Bueno, tenemos 7 choques dentro de Capital Federal, un número bajo, siempre contamos más a esta hora, está marcado también porque hay menos vehículos, así que menos incidentes de tránsito, y todavía está cerrada la salida de Udaondo de Cantilo, esto es porque anoche estuvieron haciendo obras en la zona, y la alternativa es utilizar la salida de Parque de los Niños, así que tener en cuenta este dato que durante toda la jornada va a ser así. Tengo una buena noticia, Juan Pablo. A ver. Paso Cristo Redentor está operando muy bien. Ayer cruzaron 1.580 camiones que ingresaron desde Chile hacia Argentina y está fluyendo tan bien el tránsito que este sábado y domingo ya se habilita para los vehículos particulares y el transporte de pasajeros, así que van a poder desplazarse sin inconvenientes. Y atentos, que seguro después lo van a ir ampliando con clima, se espera a partir del 24 de agosto que cambien las condiciones climáticas en la alta montaña, así que los que van a cruzar aprovechen este sábado y domingo, que es lo ideal, les diría.
como para tenerlo en cuenta. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, están todos horarios. Juan Pablo. Muchas gracias, Romy. Nos reencontramos en un rato. Un beso. Chau, Un beso. chau. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. 10 grados en la ciudad de Buenos Aires, 8,5 la sensación térmica, se nota que hace más frío o sentimos más frío que esa temperatura de 10, pero con más datos y también pronósticos para el fin de semana está Ezequiel Marcusi. Hola querido Ezequiel, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo, equipo? Bueno, sí, tenés razón, se siente y se va a sentir hoy porque el viento va a seguir soplando del sector sur, moderado, así que eso va a hacer que toda la jornada, o por lo menos gran parte hasta la noche prácticamente, tengamos esa sensación de más frío, sensación térmica por debajo de las temperaturas. La máxima hoy va a rondar los 12 o 13 grados, el sol va a estar presente, lo mismo que gran parte del fin de semana. Digo gran parte porque el domingo por ahí va a haber intervalos nubosos, pero igualmente no se va totalmente, va a estar presente el sol. Y todo el fin de semana temperaturas bajas, mínimas de 3-4 grados en capital y máximas en torno a los 13 o 14 grados. Realmente frío va a estar. La semana que viene vuelve a subir la temperatura, pero a partir del martes recién. Así que hay que tener un poquito de paciencia. Si ahora les molesta el frío, bueno, tenemos sol, tenemos frío, no se puede todo. Y como decía Romy, que estaba adelantando, ella decía muy bien porque a partir del lunes que viene vuelve a haber nevadas en cordillera, en todo lo que es cordillera de norte de Neuquén, Mendoza, San Juan, así que, bueno, como decía ella, es probable que se vuelva a complicar un poquitito el tránsito en alta montaña. Vuelven las nevadas, entonces, a la zona cordillerana de Cuyo. Pero bueno, entonces, para redondear la información, la única zona bajo alerta que permanece y va a permanecer hoy es la costa sudeste de la provincia de Buenos Aires, desde Miramar a San Borombón, toda esa zona con viento intenso del sur y sudeste, así que, bueno, esa es la única zona bajo alerta en este momento en el país. Muchas gracias, querido Ezequiel Marcusi. Hasta luego. Hasta luego. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. 11:30 arranca la clasificación para la sprint en Zandvoort en el Gran Premio de Países Bajos. Al no ser fútbol, dejamos Holanda y ponemos Países Bajos. Franco Colapinto terminó 13º en ensayos libres, Gasly 8º. Hay una diferencia porque Franco no tiene en su Alpine las actualizaciones que sí llegaron para Pierre Gasly. La idea era que los dos arrancaran en Monza, pero pudieron anticiparse, llegar con las actualizaciones para un auto y el piloto número 1 es Pierre Gasly. Y esto, por supuesto, puede condicionar el rendimiento de Franco Colapinto en cuanto a la comparación con Gasly, pero Gasly terminó 8º, Franco 13º en estos ensayos libres. Tendremos un parámetro más concreto ahora en la clasificación para la carrera sprint. La situación de Julián Álvarez está muy complicada. Un rato vamos a comentar lo que está pasando. Ayer Simeone se puso del lado de la gente, dijo la gente merece respeto. Uh-huh. Hay carteles fuera Julián, incluso el 19 con la banda cruzada de prohibido. Terrible. O sea, Julián Álvarez, para mí es muy difícil que siga jugando el Atlético de Madrid. El tema es que él quiere jugar solamente en Barcelona. Bueno. Porque hay otros clubes dispuestos a poner plata. Por ejemplo, Arsenal, campeón de la Premier. Julián ya jugó en Inglaterra, en Manchester City. Y una de las razones por las cuales él se quiso ir de Inglaterra no fue Manchester City, Guardiola, jugar por o con Haaland, no tener un lugar en el equipo titular de manera permanente, aunque jugó mucho y muy bien, sino que había una dificultad de adaptarse a lo que es el clima inglés. Sí. No es lo mismo Manchester que Londres, pero en cuanto a clima se parecen bastante. El tema es que Arsenal dice, yo lo quiero, es un jugador de clase mundial top, pero Julián dice, yo quiero ir solamente a Barcelona. Y en esa decisión de no ir a otro club que no sea Barcelona, ya la situación lo predispone más de su lado porque el club
Atlético de Madrid dice, yo estoy dispuesto a escuchar ofertas, estoy dispuesto a transferirlo porque evidentemente el futbolista no quiere jugar más acá, porque hay un desgaste con el entrenador. El tema es que yo no voy a reforzar, aunque, digamos, si ponen los 500 millones de la cláusula, ningún problema, pero para eso está la cláusula, para que el club se pueda mantener y decir, miren, yo no negocio si no es con la cláusula. Una cláusula que es un derecho del jugador, que lo ejerce, pero obviamente no pone el dinero lo pone el club al que va a jugar. Claro, el próximo club, ¿no? Por ejemplo, Paris Saint-Germain le dio a Neymar los 222 millones de euros, Neymar ejecutó la cláusula y se fue de Barcelona al PSG en 2017. Y nadie va a poner 500 millones de dólares. Entonces, como no se va por la cláusula, hay que negociar. Lo que dice Atlético de Madrid, yo con Barcelona no negocio. ¿Por qué? Porque Barcelona compite en nuestra liga y yo no lo voy a reforzar. Ya puede haber una cuestión de, vos el único lugar donde querés jugar es en Barcelona, ¿sabés qué? Yo no te dejo. Entonces, es una puja en la que hoy yo no veo solución, porque además Simeone fue muy claro en su mensaje. Primero dijo, como dijo el dueño del club, no al lugar. Ya se expresó y después respaldó a la gente que lo chifló a Julián Álvarez. Entonces el ambiente para Julián en el Atlético de Madrid es imposible. ¿Y sigue entrenando él mientras? Sí, se entrena. Simeone dice que le falta un puntito en su preparación para estar disponible. A mí me sorprendería mucho que Julián vuelva a jugar en Atlético de Madrid. O sea, todo tiene solución, todo tiene regreso, a excepción de la muerte. O sea, hay que dejar esa carta en el mazo. Pero son 49 cartas del mazo que apuntan a una salida y una a la permanencia. Ahora, de las 49 cartas que hay para una salida, Julián quiere una sola. Y es exactamente la que no quiere el Atlético de Madrid, que es ir a Barcelona. Es una noticia en desarrollo, estamos hablando de uno de los jugadores más importantes del seleccionado argentino, que hasta acá era, como bien lo plantea Ariel Senosiaín en su nota en La Nación, el yerno ideal. Y de golpe se planta en plena Copa del Mundo, dice, yo quiero una transferencia, el club lo sabe, y no una transferencia a cualquier lugar, una transferencia a Barcelona. Quedarse en España, mudarse de Atlético de Madrid a Barcelona, algo que ha pasado, por ejemplo, con Griezmann. Griezmann se fue de Atlético de Madrid a Barcelona y 3 años después regresó al Atlético de Madrid y ahora está jugando en Orlando, pero tuvo una despedida a la altura de lo que fue su carrera. Pero no es lo mismo porque Griezmann había jugado más tiempo en el Atlético de Madrid que Julián, que ha tenido solamente 2 temporadas, desde 2024 a 2026. Entonces, es una situación muy, muy complicada y veremos qué pasa también con Emiliano Martínez. Porque Emiliano Martínez tenía, no sé si todo cerrado, pero casi todo abrochado para ir a Juventus. Y Aston Villa dice, bueno, ok, como se va a Juventus, o es casi seguro de que se vaya a Juventus, yo contrato otro arquero, Zion Suzuki. El arquero nació en Estados Unidos, que atajó para Japón en la última Copa del Mundo. Y lo pagó 30 millones de dólares a Parma. El tema es que Emiliano Martínez no cerró su llegada a Juventus, hubo un desacuerdo entre los clubes, pues ahora tiene a Emiliano Martínez y a Suzuki. Y no son 2 arqueros para tener el mismo plantel, porque los 2 son titulares en sus respectivas selecciones. Obviamente Martínez tiene un liderazgo que le dieron 6 años y con títulos en Aston Villa, así que veremos qué pasa con Emiliano Martínez. Lo que se ha movido entre el 19 de julio, la final contra España, y este 20 de agosto, el mercado para los jugadores seleccionados argentinos es realmente interesante. Si Argentina hubiera salido campeón, ¿hubiera pasado esto mismo o sería distinta la definición? No. Muchas cosas habrían sucedido igual. No sé, por ejemplo, si Argentina hubiera derrotado en semifinales a Noruega, si la situación de Enzo Fernández hubiera sido de tanta hostilidad como pasó cuando llegó. Pero bueno, se está moviendo el mercado de pases con mucha participación de los argentinos y con algunas situaciones trabadas que por supuesto condicionan el estado de ánimo, el rendimiento y lo que es la preparación para el comienzo de la temporada 26-27. Economía con Eugenia Mucio. No somos nadie. Zurich presenta la actualidad económica.
Con Eugenia Mucio. Euge, a las 10:54. ¿Por dónde vamos? Bueno, ayer, como decía al inicio, salieron muchísimos datos oficiales de parte del INDEC. Uno de ellos es el índice de salarios para el mes de junio, que dio una sorpresa porque fue del 2,9% el aumento, por encima de la inflación de junio. Un punto por encima, 1,9% había sido la inflación, e incluso también interanual, 35,7%. Estamos hablando del índice de salarios total. Cuando vas al desglose tenés sector registrado con un 2,4%, no registrado con un 4,4% y dentro del registrado, privado registrado y sector público. Y hay que entender bien qué es lo que estuvo pasando. Como les contaba al inicio, se dilataron las paritarias en el primer trimestre, llegaron casi todas al segundo trimestre y ahí se explica, por ejemplo, por qué el sector privado registrado tuvo un aumento del 1,9%. Recuerden bien este número del 1,9, que es igual a la inflación, por algo que vamos a desarrollar un poquito después. 3,4% sector público. Acá lo que impactó mucho fue el acuerdo de salarios docentes universitarios. ¿Se acuerdan que después de todo el conflicto hubo algún tipo de acuerdo que fue la mitad de lo que en realidad decía la ley, pero que efectivamente hizo saltar justamente el índice? Y en el no registrado es obviamente más difícil saberlo, sí, porque no tenés una información, pero ahí se entiende por qué los salarios están creciendo de forma interanual, porque interanualmente el no registrado está creciendo al 59,5%, mientras que interanualmente los otros, registrado, privado y público, están por debajo de la inflación, ¿no? Entonces tenés una caída real en el registrado y en el no registrado no la tenés, ¿no? Digamos, está por encima ahí de la inflación. El que habló de esto fue Javier Milei ayer, porque estuvo cerrando el Council de las Américas, sí, que es un evento que se hace del comercio todos los años a partir de esta organización que es internacional, y dijo muchísimas cosas, pero entre otras cosas habló de salario. Es decir, cuando yo vengo y digo que estamos haciendo más que 100 años todos juntos, es cierto. Yo creo que no podemos esperar más. Ahora, y obviamente que los recursos se reasignan. Entonces vienen los empresarios y dicen, no, bueno, pero aumenta el desempleo. No aumentó el desempleo, no aumentó el desempleo. No cae el salario, tampoco cayeron los salarios. Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer. Digo, ¿algunos de ustedes están en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, y son menos impuestos, menos hipocresía, vamos. A ver, el sector privado formal está igual, pero solamente mirar esos dos sectores, ustedes saben que es deshonesto intelectualmente, porque el 50% del mercado es informal, y el informal le está ganando más de 40%, y cuando sumamos todo, se crearon puestos de trabajo. Es cierto que desaparecen empresas, sí, pero desaparecen empresas de una sola persona, y aparecen empresas que tratan de repente 10 personas. Sí, el número, primero que es muy deshonesto solo mirar las que cierran. Hay que mirar las que cierran y las que abren. Pero si fuera tan así, que digamos son todas las que cierran y no abre ninguna, digo, tendría que estar volando el desempleo, y el desempleo no está volando. Está en 7,8. Bueno, dijo muchísimas cosas. Sí. Entre ellas que el desempleo está en 7,8 y no vuela. Ahí con lo que se explica es que está cayendo el empleo registrado, como contábamos la otra vez, 12 meses de empleo registrado destruyéndose consecutivos, con el empleo del monotributo y el cuentapropismo creciendo. Entonces ahí se ve un poco por qué las estadísticas no están reflejando lo que en realidad está pasando, pero lo cierto es que tenés 277.000 puestos de trabajo menos desde agosto de 2023 y una crisis que empieza en mayo de 2025 y que, bueno, sigue al día de hoy a mayo de 2026, porque los datos tienen un poco rezado, pero que son unos 135.000 puestos destruidos en un año. Euge, ¿es otra representación de la economía de dos velocidades o de dos mazos de carta distintos o asimetría? O sea, esto de, por un lado, lo que pasa con el empleo registrado y por otro, lo que pasa con el cuentapropismo, quizás una relación causa-efecto que llevaría más tiempo a explicar. Sí, yo diría que es asimetría, en el sentido de que se está destruyendo
puestos de trabajo registrados y lo absorbe el mercado informal. Es decir, hay gente que está sumando trabajos, que está creciendo la sobreocupación para poder justamente llegar a fin de mes. Un dato que es interesante sobre esto es el dato que hizo la consultora Centrix respecto de a qué fecha llega usted con sus ingresos, le preguntaron, y el 66% afirmó que llega solo hasta el 20 de ese mes. Es decir, el 11 llega hasta el 5, el 23,9% llega hasta el 10, el 46,2%, ahí ya tenés casi la mitad que llega al 15, es decir, a la mitad del mes, y el 66% llega al 20. Solo el 23,8% llega a fin de mes y el 9,3% llega a fin de mes y puede ahorrar. Es decir, que se está trabajando más, se están cubriendo puestos de trabajo más informales o de cuentapropismo, e igual no alcanza, ¿no? Tenés un tema de la caída de ingresos reales ahí. Desde el lado político, el presidente fue mucho más tajante con relación al rumbo que algunos de sus funcionarios, que Patricia Bullrich, por ejemplo, que no es funcionaria, es senadora y presidenta del bloque en la Cámara Alta, que debería llegar más rápido el sentido correcto en el que se están haciendo las cosas a los bolsillos y a las situaciones de las personas. Y Milei plantea algo que en mi opinión es honesto, y más allá del tono de voz y de la caracterización que hace de los empresarios, esto de ¿se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cambiar y que esa transición no produzca las situaciones que está produciendo? El cuestionamiento que se le hace a Milei tiene que ver con la velocidad, sobre todo, porque fue un hachazo. Lo que dice muy Milei grande. es, si no íbamos a esta velocidad, esta transformación no se producía. Claro. Y a veces es como más cómodo decir, me encanta el rumbo, me encanta el sentido de la transformación, pero ¿saben qué? No le llega tan rápido a la gente. Ahora, quizás la transformación, y después podemos discutir todo el concepto, pero cuestionar lo malo y apoyar lo bueno en algo que yo no sé si es divisible, separable, fragmentable, es también tener una posición cómoda. Sí, por supuesto. Sí, o sea, en realidad lo que se le cuestiona a Milei también es los resortes. Digo, si esto era un plan pensado para, evidentemente, hacer este cambio de matriz económica, ¿en qué momento le pones algún tipo de paraguas a todos aquellos a los que les llegó el ajuste? Y de hecho no hay ninguno en el horizonte, porque una de las cosas que dice en el audio que acabamos de escuchar es los salarios públicos están perdiendo muchísimo. El dato es consolidado desde noviembre de 2023, 17% real de la caída de los salarios públicos desde el inicio del gobierno de Javier Milei contra 3,6% del salario real privado. Todo esto obviamente neteado con la inflación, y dice algo así como, pero ¿a quién no le gusta que caigan los salarios públicos si es parte del ajuste y es menos impuestos? Bueno, por eso digo que no hay un resorte, un paraguas que le vaya a poner en el horizonte Javier Milei. Y de hecho, por eso les decía, recuerden este 1,9%, porque lo que está pasando es que todas las paritarias que se hicieron en este último tiempo, y sobre todo entre junio y julio, el promedio es entre 1,8 y 1,9%. Es decir que de alguna forma hay un techo implícito, una política salarial que está aplicando el gobierno y que se ve muy bien que está en línea con la inflación. Cuando fue 2%, el gobierno no homologaba paritarias que estuvieran por encima del 2%. Y ahora que está más o menos también en ese mismo nivel, digo porque hubo un salto fuerte en marzo y después volvió a estos niveles, vuelve a ser también del 1,9%. Y mismo también lo que está pasando es una cierta heterogeneidad, porque ¿se acuerdan cuando hablábamos del informe que hace la Secretaría de Trabajo sobre los salarios y cómo la Secretaría de Trabajo lo que hace es medir un índice versus otro índice, que son dos índices oficiales? Uno es del INDEC y el otro es el del CIPA, que es las declaraciones juradas de las empresas. Y en ese índice lo que también tenés es, por ejemplo, los aumentos a cuenta de futuros, los aumentos de sumas fijas, un tipo de aumento que estuvo creciendo mucho en el último tiempo y que es lo que hizo que ese dato saltara
y que el otro, que es el del INDEC, que muestra sobre todo salarios de convenio, quede por debajo, porque al de los convenios le pusieron una pauta salarial y no tanto así de sumas fijas. Un informe que hace Federico Pastrana habla de un aumento. En marzo de 2025 había 52% de los aumentos eran con sumas fijas y a marzo de 2028 del 81%, es decir, 81% de las empresas estaban dando aumento de suma fija. Después lo que pasa es que esa suma fija se incorpora al salario y por eso es como tan dispar la explicación para decir qué es lo que está pasando justamente con los salarios. Siguió hablando del tema Javier Milei y dijo lo siguiente. Si como argentinos admiramos tanto a Borges, ¿por qué no tratamos de pensar como Borges, de llevar estas ideas al extremo, a ver qué dan, para ver el tipo de estupideces que se repiten todos los días, como la gente no llega a fin de mes? ¿Por qué no tratan de pensar lo que significan esas frases, o que el progreso tecnológico destruye empleos? Por eso siempre es tan importante primero los datos. Yo no sé si los economistas argentinos y los periodistas, no sé si quién odia más, si ellos odiando los datos o los zurdos al agua. No sé, es algo que todavía no pude resolver. Bueno, con una... No, perdón. A mí me alarma que naturalicemos en algún punto la forma despectiva que se refiere a todo el mundo, ¿no? Porque hay gente que realmente está pasando una situación muy, muy, muy extrema de no llegar a fin de mes y ver que tu presidente, porque es el presidente de todos los argentinos, se esté burlando de vos en el tono en el que dice las cosas y realmente te inquieta por no decir ninguna barbaridad. En este caso yo creo que Milei se burla de los empresarios. Esto de ellos saben que hay consecuencias indivisibles del rumbo y lo que les cuestiona a los empresarios es, en su mirada, cierta hipocresía de decir, estoy de acuerdo con el rumbo, pero hay algunas cosas que no están bien, y lo que plantea Milei, y después cada uno tiene su mirada respecto de si es cierto o no, que sabés que vos estás cuestionando consecuencias que son inevitables. Entonces, si estás de acuerdo con el rumbo y me decís no está, pero esto podría hacerse de otra forma, entonces no estás tan de acuerdo con el rumbo, porque lo que Milei plantea a los empresarios es, ustedes saben que hay situaciones inseparables, inescindibles, sobre todo por el tono de voz que habla de imposta seriedad y creo que va hacia los empresarios. De todas formas, y tomo lo que plantea L, cuando hay funcionarios del propio gobierno que admiten que es una situación que está afectando más allá del rumbo a muchas personas y el presidente se manifiesta así, ahí sí se hace la necesaria evaluación. Bueno, de hecho, el inicio del Council de las Américas ayer estuvo Mario Grimman, que es el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Argentina, uno de los de G6, y dijo exactamente algo por ahí, que el rumbo lo queremos, pero estamos dispuestos a aceptar las consecuencias. Lo podemos escuchar. La estamos pasando bien, más o menos. Es muy heterogéneo. Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo, pero ¿saben qué? Y así como lo digo acá, lo dije públicamente en un prestigioso programa por radio, si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos, ese sacrificio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos, en mi caso, puedan vivir en un país normal, creíble, yo creo que vale la pena. Bueno, es básicamente eso es lo el que círculo rojo cerrando filas atrás de Milei Milei. les pide a los empresarios. O sea, Milei dice, yo estoy, no lo dice implícitamente, si la gente de a pie me quiere putear por estas decisiones que lo afectan, lo entiendo, lo acepto y se verá en las elecciones. Ahora, el empresario que supuestamente me dice, muy bien, señor presidente, acompaño, y después dice, acompaño, pero, dice, mira, el empresario sabe que el pero no vale porque forma parte de lo que es esta elección de rumbo y de transformación. Ahí es donde yo veo la diferencia. Yo lo entiendo y veo esa diferencia, pero también pienso que el empresario, por más que no le esté pasando tan bien, tiene todas sus urgencias cubiertas. Entonces, hablarle en los mismos términos al que no llega a fin de mes y no tiene sus urgencias cubiertas, eso me parece un despropósito. ¿Lo de Milei? Sí. Claro, pero en este caso el mensaje de Milei en el Consejo de las Américas va para los empresarios. Obviamente que Milei sabe que después esto se difunde, se
comunica, va por todos lados. Claro, pero mismo esta última persona que... Mario Grimman. Yo entiendo que los empresarios le estén pasando mal, pero nunca terminan pagando los platos rotos todos. El que paga los platos rotos cuando ocurren este tipo de ajustes o este tipo de planes económicos, siempre son los que menos tienen. Bueno, porque son los que terminan sin poder cubrir sus urgencias. Y han cerrado pymes y se han viralizado discursos. Sí, de hecho, Mario Grimman es el presidente de una cámara que su sector está pasándola muy mal, porque es el sector más ligado al consumo. Claro. Pero de todas formas, en términos políticos, lo están apoyando. Esto que acaba de decir está pasando todo esto, lo reconozco y entiendo que es un mensaje a las bases o a las pymes del comercio, pero por otro lado dice, igual este es el rumbo que nosotros queremos. Entonces es un apoyo indivisible al gobierno. Tal cual. Viste que lo primero que se te viene cuando pensás en un seguro son los siniestros. Para cambiar esto llega Club Zurich, el club de beneficios con el que Zurich acompaña todos los días a sus clientes con esos gustos que les hacen bien. Bienvenidos a Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich, beneficios que nos unen. Bueno, tenemos una... No sé si primicia va a salir en todos lados dentro de 5 minutos, pero esto de haber trabajado como periodista en el Mundial y estar acreditado a las comunicaciones oficiales de FIFA te llegan antes. Salieron las sanciones por los incidentes durante la final y también el expediente bandera Las Malvinas son argentinas. Vamos a empezar por las sanciones hacia la AFA. $321.000 en concepto de infracción. Artículo 3, párrafo 2. Usar un evento deportivo para demostraciones de naturaleza no deportiva. Las Malvinas son argentinas. Artículo 14, parágrafo 5. Mala conducta del equipo. 15. Abuso racista y discriminación. En relación a cantos discriminatorios de los hinchas. El que nos salta también. Y 17, orden y seguridad en los partidos. $321.000. Además, la Argentina tendrá que jugar sus próximos 2 partidos como local con un número limitado de espectadores, 50%. Esto está pasando ahora. La FIFA determina que 100.000 de esos $321.000 tienen que ser invertidos en un plan para combatir la discriminación. Y la implementación de la otra parte de la sanción, uno de los 2 partidos y $100.000 de multa está suspendido en modo probation, como la suspensión de Balogun, o sea que va a ser en realidad un partido. La suspenden por 2, pero se cumple 1. Bueno, vamos a lo que pasó en la final. Leandro Paredes, 10 fechas de suspensión. Y una multa de $90.000. ¿10 fechas? Es un montón. ¿Para él o para la AFA? No, para Paredes. Para Paredes. Para Leandro, FIFA, ¿no? 10 fechas de suspensión, sí. No juega por 10 partidos. Veremos, porque Leandro incluso luego de la final dijo, voy a ver qué pasa. O sea, por supuesto que esta suspensión por 10 partidos puede acelerar una decisión que él ya venía pensando. Nahuel Molina, 7 fechas de suspensión y una multa de $90.000. Thiago Almada, 1 fecha de suspensión y una multa de $30.000. Roberto Ayala, que le pegó a Dani Olmo, integrante del cuerpo técnico, 3 fechas de suspensión y una multa de $30.000. Bueno, también hay que ver si continúa en el equipo, ¿no? No, el equipo técnico, exactamente, sí. Pero, por ejemplo, hasta diciembre, y Argentina tiene partidos por fecha FIFA, en los que ya se rige esta, por lo menos primera actuación de local, con un aforo reducido del 50%. ¿Cuál es la sanción que le corresponde a España? Gavi.
que se peleó ahí con Molina, un partido de suspensión y una multa de $30.000. En línea con el artículo 9, parágrafos 2A y 3 del Comité Disciplinario de FIFA, las suspensiones van a ser cumplidas en los próximos partidos de los equipos, o sea, en la próxima fecha FIFA. No tiene que ser un partido por eliminatorias. Claro. Por lo menos es lo que interpreto acá. De acuerdo con el reglamento o con el procedimiento del FDC, que es FIFA Disciplinary Committee, las partes tienen 10 días para apelar. Claro. Y eso va a ser publicado luego en legal.fifa.com. Todo esto está basado en el artículo 61 del Comité Disciplinario. Así que 10 partidos para Leandro Paredes, 7 para Molina, 1 para Thiago Almada, 3 para Roberto Ayala, la multa de $321.000, de los cuales 100.000 tienen que ser destinados a un programa antidiscriminación, 2 partidos con un 50% de aforo, pero 1 sujeto a probation. Y también de los $321.000 van 100.000 a este programa y otros 100.000 quedan en suspenso. Pero la sanción a Paredes es la más fuerte. 10 partidos. Y también para Nahuel Molina, claro, son sí, 7. La situación de Leandro era diferente que la de Molina, porque ya Leandro después de la final dijo toca pensar, o sea, fueron muchos los que hablaron en esa dirección. Pero acaba de salir, me llegó un correo a las 11:01 y 14 minutos después lo leo con estas sanciones impuestas a los jugadores argentinos y a la AFA. Insistimos, está dentro de los motivos para justificar la sanción económica de $321.000, la bandera, las Malvinas son argentinas, artículo 13, párrafo 2, usar un evento deportivo para demostrar mensajes para demostraciones de naturaleza no deportiva. El mensaje, el mail viene en inglés y lo tradujimos. Así que estas son las sanciones, repito, 10 para Leandro Paredes, 7 para Molina, 1 para Thiago Almada y 3 para Roberto Ayala. Por el lado de España, solamente un partido de suspensión para Pablo Martín Páez Gavira, al que conocimos todos como Gavi. 11:16 en toda la República Argentina.
Desarrollamos más de 500 tipos de lubricantes, respaldados por las normas de calidad más exigentes y por vos. Porque no todo es lo mismo. Tenemos un lubricante para cada tipo de motor pensado para rendir al máximo. Lubricantes YPF, calidad que fluye en cada motor. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 1 de cada 5 niños en el mundo vive en guerras y zonas de conflicto, y más de 45 millones tuvieron que escapar de sus hogares para salvar sus vidas. Huyen, cruzan fronteras solos, niños desamparados, sin infancia, sin juego, que en soledad arriesgan todo, incluso sus vidas. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está en terreno brindándoles protección y asistencia. Doná ahora en fundacionacnur.org. Acordate, fundacionacnur.org. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9. Tu nueva radio. 11:22 en toda la República Argentina. Voy a arrancar con lo que decíamos hace un ratito. Salieron las sanciones de FIFA para el seleccionado argentino. Luego de la final, por lo que pasó estrictamente en la final, Leandro Paredes ha sido suspendido por 10 partidos y una multa de $90.000. Nahuel Molina, 7 fechas de suspensión, una multa también de $90.000. Thiago Almada, una fecha de suspensión y $30.000 de multa. Roberto Ayala, 3 fechas de suspensión en su incidente con Dani Olmo, la multa de $30.000. España solo tiene a Gavi con un partido de suspensión y $30.000 de multa, y además $321 de multa, y entre los motivos se incluye la bandera de las Malvinas son argentinas por esto de usar un evento deportivo para demostraciones de naturaleza no deportiva. Después, mala conducta del equipo, y dice acá discriminación y racismo, pero en este caso por los gestos y los cánticos de los hinchas. Son $321.000 y una reducción del 50% del público en sus primeros 2 partidos como local. 100.000 de los $321.000 tienen que ser invertidos en un plan para combatir discriminación, y la otra parte de los 2 partidos con aforo reducido, hay una que se cumple y la otra está sujeta a un periodo de probation. O sea que si se repitieran situaciones similares, la Argentina debería jugar un partido más con el 50% de aforo. Va a ser uno de 2 seguramente. Esto acaba de ser difundido y lo escucharon acá primero, porque ahora, por supuesto, dice $320.000 de multa por la bandera de Malvinas. No es solamente por eso, tiene que ver con otras cosas. Se incluye, sí, claro, esos $321.000 como parte de la sanción por la bandera que desplegó Gio Lo Celso junto con Licha Martínez y Nicolás Otamendi tras la victoria contra Inglaterra. Paredes nunca habló, ¿no?, de lo que pasó después del partido. ¿De qué le pasó a él después del partido? Dijo que tenía que pensar, que había sido... Pero por la situación y por los... No recuerdo. Las peleas y demás. No te lo aseguro. Yo no, me parece que no. Bueno, en honor a Pérez Caresi, primer tema de la ronda informativa. Bueno, tenemos que hablar de Javier Milei una vez más y de una de las partes del discurso que dio ayer. Ustedes saben que la baja en la natalidad es una tendencia mundial, están naciendo menos chicos en todo el mundo y esto tiene que ver con varias cosas. Primero porque, y esto está como estudiado y analizado, ¿no? Primero tiene que ver porque hay una prioridad de la gente a
dedicarse a sus carreras Sin y a duda. crecer profesionalmente. Incluso hay muchas mujeres que han decidido postergar la maternidad. Las mujeres en general antes tenían hijos entre los 20 y los 30 años, ahora hay mujeres 40, 45 años que deciden tener su primer Sí. hijo, y esto tiene que ver con haberle dedicado esa etapa de su vida de los 20 y los 30 a su crecimiento profesional. Y también en nuestro país tiene mucho que ver la situación socioeconómica, ¿no? Esto de que la gente no llega a fin de mes, que mantener un chico es realmente un número bastante importante. Mucha gente que tiene varios empleos al mismo tiempo, por lo cual tampoco tendría quizás tiempo físico para dedicarle a los hijos. Todo ese es el contexto en el que estamos viviendo, pero Javier Milei lo entiende distinto. La caracterización del crecimiento es desde los rendimientos crecientes y el capital tiene importancia, obviamente también tiene importancia lo que pase en el mercado de trabajo y muy especialmente lo que pase con la población. Y de hecho estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Digamos, hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, digamos, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional. Bueno, ahí estaba lo que dijo Javier Milei, que volvió a mostrar su postura en contra de la legalización del aborto, algo que claramente no tiene nada que ver con la baja de natalidad, que volvemos a repetir. La baja en los números de natalidad es un dato que está pasando a nivel mundial. En nuestro país puntualmente, quienes se ocupan de estudiar por qué cayó la natalidad, los datos dan cuenta de hay un interés a los chicos a progresar en sus carreras, a viajar, a tener otro tipo de vida que no tiene que ver con ese formato familiar tan tradicional con la que habíamos crecido en su momento, y nada tiene que ver con la legalización del aborto. Después está el punto de si estás de acuerdo o no con que el aborto sea legal, pero la baja en la natalidad no tiene que ver con la legalización del aborto. La tasa de natalidad está en descenso desde 2014. Además, previo a la ley del aborto. 7 años antes. Es en enero del 2021 la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Es una problemática actual con impacto social y económico en el mundo. En la Argentina, mientras que en 2001 se estimaban 2,1 hijos por mujer, en el último censo realizado en 2022, esa variable se ubicó en 1,4. Y aparte también hay un dato que es positivo en términos sociales en Argentina, que es que lo que bajan son los embarazos adolescentes también. Sí. 100%. Bueno, claro. Y el Ministerio de Salud de la Nación difundió hace meses el reporte de estadísticas vitales con los datos consolidados del ciclo 2024. Ese año se registraron 413.135 nacimientos. Representó una caída del 47% respecto a los niveles registrados en 2014. Con 777.000 nacimientos. Obviamente que Milei sabe que estos dichos van a generar repercusión, que es un contenido noticiable y que se va a hablar del tema. Y ahora, lo que es un poco como contradictorio, en cierto punto, es que Milei, desde el inicio, desde campañas y como los veíamos antes en los programas de televisión, siempre fue un liberal, incluso hasta con la sexualidad y con un montón de otras cosas de las que él hablaba, y de repente toma una postura muy conservadora en ese sentido. 100% conservadora. Es que sí, pero ahí, o sea, de parte del liberalismo lo que va a decir él es que al proteger la vida está protegiendo también al individuo. Es una discusión dentro del liberalismo mismo. Si vale más el derecho de la madre o el derecho del feto, digamos. El niño por la nacer. vida. Exactamente. Yo lo que es un debate me, dentro del liberalismo. Me pregunto con ese tipo de discursos es, ¿en qué lo beneficia? Porque es un dato totalmente falso. Pero sí, se viraliza y demás, pero es un dato totalmente falso. Que lo que genera es más indignación que otra cosa. Y porque en indignación en un sector de la población con la cual probablemente nosotros tengamos más diálogo. Claro. En el trade-off, el presidente, digamos, cree que una afirmación insostenible desde el punto de vista estadístico y del proceso puede generar desde viralización, discusión del tema para evitar otros, y también cierta identificación con muchas personas o que lo siguen a él o que son enfáticos críticos de la interrupción voluntaria del embarazo, que dicen, sí, hay una relación causa-efecto. En estos tiempos que corren. Mientras tanto, no piensa en el Congreso, el bloque de la Libertad Avanza, plantear la derogación del aborto
en el lugar donde se votó la interrupción voluntaria del embarazo tras una votación frustrada, aprobada en diputados, pero con derrota en el Senado durante la administración Macri, y sí durante el gobierno de Fernández a principios de 2021. 11:30 en toda la República Argentina. Barbie Arroyo, ¿Menem vuelve? Sí, claro, por eso el regreso de los 90. En realidad, ayer Ariel Winograd, no crípticamente, sino de forma muy abierta, publicó en sus redes que ya se está trabajando en la segunda temporada de la serie Menem, que se estrenó el año pasado, en agosto aproximadamente, y que fue un éxito, ¿no? Recuerden Leo Esbaraglia, que se rapó para, es impresionante para la luego, caracterización. claro, para Sí, luego muy llevar buena. la peluca, las distintas pelucas. Griselda Siciliani, que ya se hablaba de lo bien que caracterizaba el acento riojano para hacer de Zulema Yoma. Y bueno, Juan Minujín, que era un personaje en realidad de ficción, que recreaba el fotógrafo, exacto, y todo lo que se generó en su entorno. Marco Antonio Caponi también la rompe. Sí, Marco Antonio Caponi, Guillermo Arengo, después también Kumele Sanz, que hizo de Zulemita, que ahora se fue a vivir a España, Valentín Wayne, que hizo de Carlitos Menem, bueno, todo un Griselda elenco. Siciliani no estaba también. Sí, claro, perdón. Griselda metió Moria y Zulema. Sí. Crack. Sí. Locura. Sí, un Te montón. digo. Una parte, un trabajo de la coach vocal Mariana Guerreiro. Pero recuerdo la charla que tuve justamente con Leo cuando fue la presentación, esto fue en julio 2025, en donde los que, bueno, conocemos un poco de nuestra historia más reciente, sabíamos que Menem no tuvo una sola presidencia, por supuesto, estuvo 10 años en el poder. Entonces, la pregunta era, ¿habrá segunda parte de esto? Claro. ¿Y qué fue lo que nos dijo Leo? Hace recuerdo justamente enfatizando a esta tonada, este acento riojano, y hablando como Menem, porque en la charla era muy loco porque él mismo se le escapaban palabras. Fue tanto el tiempo que utilizó esta tonada que había practicado riojana para no quedar encasillado como, no sé, o cordobés o de otra provincia, que en realidad se le escapaba ya en la charla diaria. Ahí en Que Prime dice Video, Menem vuelve. que parece que vuelve. Esto parece lo que queremos todos, que hacer una segunda temporada hacia adelante o hacia atrás o hacia la estratosfera, pero ya vendrá. Está la gente pidiendo, hay cartas que se van llenando en un buzón. Claro. Ahí en Prime Ahí Video. justamente Leo Baraglia que mencionaba esto, ¿no? Que había muchos pedidos, todavía no se había estrenado la serie, pero era como un juego en donde hablaba de la estratosfera, que una Se va a no se licitar. acuerda. Claro. Exactamente. Un sistema de naves espaciales. Para mí esa fue una apuesta con Alberto Cohen. Ah, que si lo No, decía. no tengo información, o sea, Ok. es un delirio mío. Bueno. O sea, ¿a que no te animás a decir esto? Y lo ¿A dijo. que sí? Y lo dijo, y se hizo una canción en su momento también con esto. Sí. Serán 6 episodios. Segunda temporada entonces todavía no comenzó a rodarse porque Leo está con otros compromisos, pero cuando ustedes lo vean rapado es porque ya comenzó. Claro. 11:33 en toda la República Argentina. Obviamente que AFA va a apelar el fallo de FIFA y puede haber alguna reducción. O sea, esta es la primera. Y además tiene el derecho de hacerlo ante el Comité de Operaciones. Ajá. Y si quiere ir más allá, cosa que no creo por la relación entre Tapia e Infantino, pero tiene el recurso de ir al TAS, al Tribunal de Apelación que está en Lausanne, que es independiente de FIFA, donde, por ejemplo, se dirime la cuestión de la Copa África entre Senegal y Marruecos. Mauro Embe. Hubo un terremoto el día de ayer en Ayacucho, Perú, de 7.2, ¿no? Toda la región andina, el cinturón de fuego del Pacífico, que le está pegando con toda, sobre todo a la región andina, como digo, en el caso de Colombia, con el terremoto en Chocó, en este caso, con el terremoto en Ayacucho, es 7.2, pero con alguna salvedad. ¿Por qué? Porque fue a 108 kilómetros de profundidad y, por lo tanto, la fuerza del terremoto se fue perdiendo, se fue disipando a medida que llegaba a la superficie, y por eso hubo alrededor de 22 viviendas dañadas y entre 2 y 3 heridos leves. Claro, ahora todas estas noticias empiezan a surgir por los terremotos, primero en Venezuela, después en Colombia, después en Perú, pero que ya es una región sumamente sísmica y que justamente la demanda que se le debe hacer de la población hacia los gobiernos es estar preparado. En el caso de Perú, como la zona de Ayacucho es muy extensa, pero densamente poco poblada, no tuvo tantas repercusiones como sí lo tuvo en Colombia hace muy poquito y antes en Venezuela. No es algo que ahora seguramente lo vamos a escuchar más.
más, y una vez más tiene que ver con el fenómeno de subducción, donde la placa de Nazca se mete por debajo de la placa sudamericana, al igual que pasó con Colombia, aunque no son terremotos que estén relacionados entre sí, pero que sí son parte del mismo fenómeno de, como dije, subducción. Euge Mucio. Bueno, tenemos datos de la actividad económica en junio, que logra interrumpir la caída de 2 meses consecutivos que tenía y vuelve a subir un 0,8% mensual, y de esta forma vuelve al serrucho. No estamos como en un loop en el que parece que no sigue el serrucho y después vuelve hasta el serrucho, y la actividad económica va en zigzag. Es lo que está pasando con ese dato. Muy traccionado por sectores extractivos, como fue la pesca, que tuvo un crecimiento interanual del 247%, por la explotación de minas y canteras, la actividad minera, con un 15,6%, agricultura con un 4,6%, es decir, sectores extractivos que están creciendo mucho y muy dinámicos en un contexto en el cual producción, construcción y consumo, de todas formas, suben un poco. Construcción tenés una suba interanual de 2,8, tenés un 1,9 de la industria manufacturera, un 5,1 de la intermediación financiera, que es otro de los sectores dinámicos. Lo importante de esto es que, a pesar de que sigue avanzando la actividad económica, está avanzando a un ritmo menor que el año pasado, porque si vas al acumulado del primer semestre, en el primer semestre tenés un 1,9%, y cuando vas al mismo periodo año pasado lo tenías al 2,2%. Es decir, está creciendo a menor ritmo. Las expectativas siguen siendo de que a fin de año vos tengas una mejora del 3% más o menos de la actividad económica, pero la dinámica no cambia. La dinámica sigue siendo los sectores que están dando buenos números al gobierno: energía, minería, intermediación financiera, haciendo crecer el número, y el resto más rezagado, quizás con algún repunte puntual en algunos meses, pero no una actividad consolidada y sostenida que haga recuperar lo perdido antes. En el número general global sería el tercer año de crecimiento consecutivo. Por ahora el interanual es 2,7. 2,7 el interanual, sí, y la expectativa es que termine alrededor del 3%, entre 3 y 3,5, depende quién haga más o menos la medición, pero esa es la expectativa. Un sector empresario que, como escuchábamos a Mario Greenman, y que fue un poco el clima de ayer en el Council de las Américas, acompaña el proceso con varias quejas. Hay sectores que están más enojados que otros por el simple hecho de que hay que bancar a las bases en términos de políticos, estoy hablando, ¿no? De que hay mucha presión de parte de, vos estás apoyando al gobierno, pero de repente tengo pymes que no pueden refinanciar sus deudas, por ejemplo, y no pueden entrar a este plan de pagos porque era hasta tal punto, y ese tipo de cosas que desde el inicio del gobierno las empresas están buscando algún tipo de interlocutor sectorial en el gobierno y no lo encuentran, sobre todo por una dinámica que se dio de un Caputo superministro englobando muchísimas áreas de la economía, manejando la caja, ¿no? Y que el resto de las áreas no tienen esa caja para poder justamente hacer política sectorial. 11:38, perdió ayer Thiago Terante en cuartos de final de Cincinnati, 6-3, 6-2 frente a Arthur Fields. No tuvo chance, jugó muy bien el francés. De todas maneras, un gran torneo para Thiago, el mejor de su carrera, que además de haber ganado la cantidad de partidos que ganó, incluyó una victoria contra Novak Djokovic. No es poca cosa. Djokovic sigue siendo Djokovic, y el último argentino en haberle ganado a The Joker había sido Juan Martín del Potro en la primera ronda de Río 2016. Ojalá que este rendimiento no sea su pico y todavía ofrezca más en el US Open, porque puede pasar, les ha ocurrido a muchos tenistas, de ganar el torneo previo a la gran cita, un Masters 1000 o un torneo ATP 500, y no poder continuar con ese impulso, con ese momentum, y decir, bueno, el pico de rendimiento llegó antes. Obviamente que Thiago y el equipo de trabajo lo saben, y que además también lo van a mirar de otra manera, más allá de que todos se conocen, hay videos, hay estadísticas, hay un montón de referencias, de patrones para saber, entender cómo planificar un partido contra un rival de acuerdo con sus características, pero ya haberle ganado a Djokovic, haberle ganado al Andaluce, haberle ganado a Jakub Mensik, lo perfila en otro lugar, y él sabe que va a ser observado. Ojalá que ese
proceso por el que atraviesan todos los tenistas de, llegué a lo más alto y falta todavía el US Open. Bueno, los grandes campeones no podían ganar el torneo previo, el anterior al previo, el anterior al previo. Nadal, por ejemplo, en la temporada de cancha lenta ganaba los 3 Master 1000, Barcelona, que jugaba siempre, y ganaba Roland Garros. O sea, pero bueno, es Nadal. Pero a lo mejor acá se está construyendo un futuro campeón. Ojalá porque tiene muchas condiciones, mucha personalidad y mucha confianza en sí mismo. Algo fundamental también para entender la progresión de un tenista. ¿El US Open arranca la semana que viene. Es, digamos, el cierre de la temporada de canchas duras, que tiene torneos ATP 500, 250 y tiene 2 Masters 1000. Uno se juega en Canadá y el otro en Cincinnati. Ajá. En Canadá se juega en Toronto o en Montreal, dependiendo del año. Año par, año impar. Y después de Cincinnati hay una semana previa y arranca el Abierto de los Estados Unidos. ¿Con Alcaraz? Alcaraz, exactamente, que después de 4 meses o más vuelve a jugar y por supuesto representa su regreso una atracción en Nueva York, que también pone su encanto al US Open, que ganó Juan Martín del Potro en 2009. De hecho, sigue siendo el último no europeo en ganar un torneo de Grand Slam. Juan Martín del Potro con su victoria a Roger Federer en la final y a Rafa en semis en aquel 2009, una final que se jugó lunes, porque el sábado llovió, el domingo fueron las semis, Delpo le ganó a Nadal triple 6-2, pero lo sacudió y le ganó en 5 sets a Federer. Bueno, partidazo ese. Partidazo. Además, los que le ganó los sets eran 7-6, todo claro, tiebreak. Sí. El último fue 6-2 y fue el último campeón de Grand Slam no europeo. Exacto, no hubo campeones estadounidenses. Que tiene tradición, no sé, claro. McEnroe, Connors, Andy Roddick, Sampras, ¿no? Sampras, sí, ni que hablar. Sí. 11:42 en toda la República Argentina.
979. 11:46 en toda la República Argentina. Le damos la bienvenida ahora oficial como integrante de la gran familia No Somos Nadie a Lara Goiburu, politóloga linqueña, directora ejecutiva de Management and Feed y también a partir de hoy oficialmente integrante de No Somos Nadie. Lara, bienvenida, un placer. No, un placer para mí, gracias a ustedes. La verdad, estoy muy, muy, muy contenta. Aparte, la radio desde muy chiquita para mí no solo es una compañía, sino cuando era muy chica, allá en Lincoln, hacía radio en una radio local. ¿En serio? Sí, Qué sí. lindo. Sí, muy chica, primero, segundo año del secundario. Los sábados a las 2 de la tarde yo creo que solo me escuchaba mi mamá, pero no importa. Pero la radio es el medio de comunicación más lindo para mí. Es una radio diferente, acorde a los tiempos que corren, porque nos pueden ver también. A mí me encanta escuchar la radio en el auto, Sí. por más que podría poner el YouTube y escuchar el sonido, porque no podés con el tema del Bluetooth, Sí. la transmisión de la pantalla, pero sigue teniendo su encanto. Pero hay mucha gente que nos está viendo, así que bienvenida, un placer tenerte. Gracias. Hoy viernes, pero vas a venir los jueves. Ajá. Obviamente que las agendas van a ir modificándose y si un día no se puede jueves, será miércoles, martes, ningún problema. Pero la verdad es un placer, un honor tenerte como parte del programa. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Para mí es un honor y aparte nos conocemos hace tiempo. Es un equipo muy lindo el que han formado. Bueno, has traído un informe, una publicación de lo que está pasando con el endeudamiento. Se habla mucho, a veces sin datos, a veces con datos sin contexto, a veces con contexto sin datos. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber de lo que ha pasado, sobre todo si querés en la ventana entre diciembre del 25 y abril del 26? Bueno, una de las, o un título que pensábamos hoy para esta columna es Un país que vive de fiado, ¿no? Y ahí creo que en esto que vos decís de qué pasa con el endeudamiento de las familias o por qué ha crecido tanto en el último tiempo, todos estamos hablando de eso. El último dato que tenemos relevado es que 7 de cada 10, o si querés más específicamente, 72 de cada 100, hoy tienen algún tipo de deuda. Pero el tema, la deuda o el crédito no es malo en sí, y eso hay que también aclararlo. Digo, muchas veces el endeudamiento puede ser un buen endeudamiento si es un endeudamiento hipotecario, si es un endeudamiento para un emprendimiento, si es para comprar herramientas. Lo que sucede hoy en la Argentina es que ese endeudamiento no es para eso. Parte de lo que sabemos y que ha aumentado de diciembre hasta acá los distintos instrumentos de endeudamiento es que las familias siguen repitiendo que el endeudamiento es para cubrir gastos del mes principalmente. Y ahora este último tiempo, como segundo mención de por qué se endeudan, es para pagar otras deudas. O sea, esta idea de rolear la deuda que tenemos a nivel nacional, digo, como política de Estado, también está empezando a pasar en las familias. Entonces, ahí es donde el endeudamiento tiene un carácter negativo. ¿Por qué? Porque el endeudamiento empezó a reemplazar el salario, la baja del poder adquisitivo del salario. O sea, no llego con lo que gano, me endeudo para cubrir los gastos. Para cubrir los gastos. Y ese dato se relaciona con otro dato que también venimos relevando desde mayo del 2025, que tiene que ver con la pregunta de si recortaron consumos a causa de la crisis económica. Y eso es importante porque preguntamos si es a causa de la crisis económica, entonces no es recortar consumos por no sé, cambios en los hábitos o en lo que sea. Claro. Sí. Y ese número también se mantiene constante desde el año pasado. 8 de cada 10 dicen sí, recortamos gastos a causa de la crisis económica. Lo que cambia también en esa pregunta es ¿qué gastos recortaron? El año pasado la mención era recortamos gastos como dejamos de salir a comer afuera, dejamos de ir a espectáculos. Ocio. Ahora los gastos empiezan a ser, dejé de consumir carne, dejé de pagar algún servicio. Se empiezan a recortar gastos que tienen que ver con lo cotidiano y con la vida
en particular. Cuando hacemos investigación quali, la gente que te dice, mira, hay gastos que yo no puedo recortar. El bondi, por ejemplo, Claro. para viajar, o quizás en el interior el auto para movilizarse, porque el transporte público no tiene la densidad que tiene en los conurbanos. Eso yo no lo puedo recortar. Entonces empiezo a recortar otras cosas. Y cuando esas otras cosas ya recorté todo lo que podía y ya no puedo recortar, es donde el endeudamiento aparece como reemplazo de la pérdida de poder adquisitivo del salario. Comprar alimentos y cubrir gastos del mes se sostiene como el principal motivo de endeudamiento en las 3 mediciones disponibles, en torno al 33%, por encima de motivos como inversión en un emprendimiento y compra de bienes durables. Tarjeta de crédito se mantiene como un instrumento de financiamiento familiar más utilizado, seguido por préstamos personales y los préstamos otorgados por las billeteras virtuales. Entre los bancos hoy había como una comunicación no oficial que planteaban que las fintech, las billeteras virtuales, se llevaban el 33% de la deuda. Y la preocupación por el endeudamiento personal o familiar se tiene en un rango del 9 al 13% del total de la población como principal problema. Exacto. Y eso es, también hay que aclarar que les pedimos que nos digan el principal y que mencionen solo uno. Entonces, 3 de cada 10, un poco más, te están diciendo... esto me está quitando el sueño, el endeudamiento me está quitando el sueño. Después el principal es no llegar a cubrir los gastos del mes. Claro. Entonces ahí también tenemos un dato que es, si sumamos los principales problemas personales, los más mencionados, 7 de cada 10 mencionan alguno de índole económica. Sí, por ejemplo... La comparación entre diciembre del 25 y abril del 26, no hay endeudamiento, era del 14% y ahora bajó al 10%. Nivel de endeudamiento alto, le cuesta mucho pagar o está atrasado, era de 31,2, subió a 34. Sí. Medio llega justo a pagar, 35,9 a 37,8 y bajó, al igual que no hay endeudamiento, el que pagaba sin mayores problemas, de 17,5% en diciembre del 25 a 16,8% en abril del 26. Sí, es la presión sobre el salario y sobre la economía del día a día hoy es muy alta. Están los datos del Banco Central, están los datos más duros, uno podría matizar esto. Hoy Euge contaba sobre el dato de salarios, pero la realidad es que una cosa también, esto es política, ¿no? Es lo que pasa con la política. Muchas veces está el dato duro y después está la percepción de las personas. Entonces acá lo que vemos es que quizás lo que puede estar pasando entre algunos análisis más duros, más teóricos, es que hay una distancia entre eso y la percepción del ciudadano de a pie. De hecho, cuando se hace el análisis por segmentos del motivo de endeudamiento familiar, a mí me llama la atención lo siguiente. En el nivel bajo de educación, que uno supondría por prejuicio quizás que no tiene un trabajo tan estable o que tiene ingresos no tan altos quizás, el 39,8% dice que se endeuda para comprar alimentos y cubrir gastos del mes. Pero en el nivel alto de educación también es la razón de mayor porcentaje, 28,8% de comprar alimentos contra pagar otras deudas 14%, poner o sostener un emprendimiento 13,5%. Es decir, que sí, es un problema también para aquellos que, de vuelta, hablo desde el prejuicio, pero que quizás decís, tiene una carrera universitaria y tiene un trabajo particular que tiene que ver con eso y quizás gana un poco más. Y tarjeta de la compra del súper. Y tarjeta de la compra del súper igual. Eso pasa en todos los segmentos. Ahí creo que, y hace falta hacer quizás una investigación más profunda, pero parte de lo que nos está pasando cuando hacemos investigación quali es que todavía también hay un resabio de cómo funcionaba la economía antes. Claro. ¿no? Esta idea de que estaban las 12 cuotas y las 12 cuotas se te licuaban y ya venías con esas cuotas, entonces cuando eso empezó a cambiar no podías saldar toda esa deuda para salirte de esa bola que ya se te había generado en todos los segmentos. Y después, bueno, las facilidades para sacar un crédito con el teléfono, ¿no? Todos recordamos ese TikTok que el año pasado se hizo
tan famoso de una chica que contaba que sacaba un crédito en una plataforma y después sacaba un crédito con la otra para pagar el de una. Sí. Ahí se discutió mucho estos días sobre la falta de educación financiera. Uh-huh. Hay una combinación de factores. Creo que poner solo el foco en la falta de educación financiera no es correcto, pero es parte del problema. No, de hecho hay relatos que, insisto, forman parte del anecdotario si no hubiera un respaldo estadístico a una situación bastante marcada en un sector de la sociedad del endeudamiento de saco un crédito, agarro la plata y doy de baja la aplicación y listo, y se terminó. Como si tu situación crediticia mejorara o no sufriera ninguna modificación negativa solo con el hecho de bajártela o borrarte la aplicación. Sí, y ahí esto crece de mes a mes. O sea, el endeudamiento medio y alto crece de mes a mes. No es algo que esté o que se haya estabilizado. Digo, el otro día hablábamos de la caída de imagen del presidente. Bueno, se estabilizó en torno al 37%. Esto no se estabiliza, esto va creciendo de mes a mes y el motivo sigue siendo el mismo, porque de nuevo, si fuera creciendo, pero para compra de maquinaria, es diferente, porque uno está hablando de un endeudamiento que produce desarrollo. De hecho, las economías de los países desarrollados están endeudadas. Acá es un endeudamiento que viene a cubrir la falta de poder o la pérdida de poder adquisitivo del salario. Sí, en un país cuya cultura crediticia no es la misma que en Estados Unidos, con tasas absolutamente prohibitivas, que también alteran el estado de ánimo. Y no sé si vos, Euge, tenés una pregunta más económica, porque hay algo vinculado con los estados de ánimo que se cruza con esta situación. Sí, lo que pienso sobre esto es también hubo medidas al inicio del gobierno que lo que hicieron fue justamente dejar que haya gente que no tenga scoring crediticio o que tenga algún tipo de historial a poder endeudarse. Y es esto que dice Juan Pablo, que de repente no hay una cultura crediticia. Y justo hoy también veía un tuit que era de Martín Tetaz, que hablaba de que la gente no se endeuda para comer porque la gente con bajos recursos no tiene acceso a ese endeudamiento. Y que yo pensaba en la fungibilidad del dinero, ¿no? Sí. Como en realidad vos el dinero lo usás para lo que querés, pero vos tenés una caída de ingresos reales generalizada y que decís, bueno, ¿qué hago para poder sostener mi nivel de vida también? Y el que no se puede endeudar con una tarjeta de crédito o la billetera virtual, que permitió justamente que esa gente que no tenga historial crediticio pueda hacer en un clic una deuda. Y si no vas con ahí, tasas altísimas. Claro, vas a ser prestamista del barrio. Claro, como que hay una ampliación de la posibilidad, pero no hay una educación respecto de, qué recurso te conviene tomar. Exacto. Y hay esto del prestamista del barrio, 2 de cada 10, más o menos, entre diciembre y este mes, entre 1 y 2 de cada 10 dicen, ya le empecé a pedir a familiares y amigos. Claro. U otras fuentes no institucionales de crédito, digo, también pasa eso. Esto de segunda mención es para pagar, pido crédito para pagar otras deudas, también cuando esa cadena se corta, porque ya no podés en ninguna fintech o en ninguna aplicación, no tenés tarjeta de crédito, por esto que dice Martín Tetaz, porque ningún banco te la da, no podés acceder, voy al prestamista del barrio, voy a mi mamá, mi papá, mis amigos, a ver quién me presta para cubrir los gastos, que de nuevo es cubrir gastos del mes. Claro. No es darse un gusto o comprarse una licuadora, tío. Esto es muy distinto a aquel voto licuadora del 95. Sí, ¿y esto cómo se cruza con los estados de ánimo? Por ejemplo, hay un resumen que obviamente vas a desarrollar, en el que se destaca que el principal sentimiento respecto del país es preocupación, desconfianza, tristeza. Hay una negatividad del 63,5% frente a un 35,1% de percepción positiva. 35,1% que está muy cercano al nivel de aprobación nacional del presidente Milei, que es de 37,1%. Sí. A ver, la situación hoy
es de angustia. Es de angustia, es de tristeza, es de desesperanza. Aquellos que tienen algún sentimiento positivo respecto de la situación actual correlaciona muy bien con la aprobación del presidente, pero también bajó mucho. Ahora, el dato acá es que no se mueven al enojo. Claro. Esta situación no está generando enojo, está generando algún tipo de desaprensión con el presente, apatía, tristeza. Y acá también hay cuestiones culturales que fueron cambiando en los últimos años, ¿no? Esa culpabilización personal respecto de mi situación, en vez de la culpa a una estructura más grande, a las políticas de Estado, todavía eso está funcionando. Puede tener que ver con que no haya nada ni nadie del otro lado que esté amalgamando esta tristeza, esta angustia, esta desesperanza. Y también puede ser que el enojo se exprese de manera digital en redes sociales, en comentarios a programas, a sitios determinados y se canalice por ahí. Sí, pero son los intensos. Claro. Esos, los que están quizás ahora comentando en el chat de YouTube, del programa, o el que se mete en Twitter, son los intensos. La mayoría de la población no manifiesta enojo, sino que manifiesta sentimientos negativos desmovilizantes. Bueno, en ese sentido me hace acordar muchas etnografías, sobre todo que leí, de lo que pasó en el 2001, a finales de los 90, 2001, donde esa sensación de tristeza, y con algo que decía Euge, ¿no? Por ejemplo, tener un título universitario, que mucha gente en el 2001 sobre todo, y un poquito antes también, decía, ¿cómo yo voy a ser pobre si tengo un título universitario? Claro. Ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo yo no voy a poder tener este nivel de vida si tengo una carrera y soy un profesional? Bueno, esta cuestión cultural y mental muchas veces de no correlacionar el prestigio que cree uno tener con la situación real, ¿no? Que lleva también a ciertos desajustes, ¿no? Bueno, que hace rato que ya vemos esta figura que, si no me equivoco, durante 2021, 2022 habló la UCA de trabajador pobre. Trabajador registrado que no llega a una canasta básica total, al umbral de la pobreza. Y también ahí lo podés cruzar con lo que hoy, solamente por números, se entiende como clase media alta y clase alta. Hoy es un nivel de ingreso demasiado bajo, pero que con las actuales categorías y categorizaciones, esa gente se autopercibe y también está incluida en el registro oficial como clase media. Cuando no lo es. Cuando no lo es, o sea, porque... es por consumos, no por ingresos. Exacto. Claro. Exacto. Sí. Entonces también es... pero si yo en el universo convencional pertenezco a la clase media y no logro asumir todos los gastos sin un endeudamiento, entonces no soy se clase supone media. que la clase media no le sobra, pero tampoco le falta. Deberías la clase media coincidir con esos que dicen llego justo. Exacto. Claro. Y hoy está empezando a aumentar el que te dice no llego. No llego, sí. No llego. Entonces, ahí hay también, yo creo, y esto me parece que lo vamos a repetir mucho, hay claramente un cambio estructural en la Argentina que no tiene que ver solamente con lo económico, sino que tiene que ver con que estamos en un mundo que está pasando por un cambio muy importante, donde cambian los consumos, cambian las formas de relacionarse, cambian los espacios donde construimos identidad. Y esas dos fracturas, o sea, esos dos movimientos están en una fractura que todavía no sé, este terremoto, ¿no? Los terremotos que se están dando, todavía no hay algo que esté amalgamando o todavía no estamos viendo ese cambio. Sí, lo que sabemos es que para los argentinos particularmente, por ya más de 70 años de historia, decir que no somos, todos nos autopercibimos clase media. Y eso cuando hablas la legitimidad está en la clase media, sin dudas. Está en la clase media. Cuando vos hablas con técnicos del INDEC, en conversaciones informales, los técnicos del INDEC te dicen, hoy el que gana 10 millones al mes y el que gana 1 millón al mes, cuando le preguntás cómo se autopercibe, te dice, soy clase media. Claro. Y eso es demasiada diferencia entre un ingreso y otro. Mucha diferencia. Y el aspiracional
todavía es algo que no se ha roto en la Argentina. No. La continuidad entre el voto de, si uno quiere, entre Cristina, Macri, Alberto y Milei tiene que ver con que todos prometían alguna aspiracional de estar mejor en el futuro. Hoy eso no está. Claro. Hoy eso no aparece y al gobierno le está costando mucho poder retomar ese mensaje de una esperanza futura. Y lo hemos dicho varias veces, hay mucha gente que votó a Cristina Fernández en 2007 y 2011, a Mauricio Macri en la segunda vuelta del 2015, a Alberto Fernández en la primera o en la PASO del 2019 y a Javier Milei en la segunda vuelta del 2023. Y es la misma. Y es la misma. Siempre gana. Exacto. Sí. Y es El la tema misma. es qué va a hacer ahora. Bueno, y ahí hay no me parece que sea una parte de la sociedad intensa que participe en redes, en mensajes de programas de tele, de radio, de streaming. No, es una para parte mí de la es sociedad aspiracional silenciosa. que cree en esa esperanza y eso que te venden. Claro, pero es silenciosa. Entonces, al ser silenciosa, vos no tenés un registro visible de lo que quiere y de lo que demanda. No, y ahí es donde entra la política tradicional, ¿no? Hay que ir a tocar el timbre, Claro. hay que recorrer el país, hay que... A buscar al votante mediano. A buscar al votante, sobre todo porque vos tenés hoy, y este es un dato que a mí me llama muchísimo la atención y siempre trato de tenerlo como en el espejito retrovisor, hoy tenés un 34.8% de los argentinos que dicen que la situación no va a mejorar nunca. Es muchísimo. Es mucho. Cuando les preguntamos, pensando en la situación económica actual, ¿en cuánto tiempo consideran que va a mejorar? 34.8 dice no va a mejorar. Entonces, ese es el dato, me parece, frente tremendo. a toda esta situación más importante. Porque en esos son los mayores de 40 años y el nivel educativo vivieron. bajo, el que te dicen, no, listo, ya está, ya fue. 40 años, o sea, todos con vida democrática. Todos, los mayores de 40 años, no, al revés. Los menores de 40 años... No, pero si vos tenés 40 años, Ah, naciste sí. en el 86. Sí, Sí, O claro. sea, sí, claro. Hoy el más 50 puede tener un registro de la dictadura. Yo tengo 55, Sí. nací en el 70. Y cada vez somos menos en cuanto a la población. Sí. Pero hay un montón de personas, un porcentaje cada vez más alto, que nació y creció en democracia. Bueno, los Y menores... son grandes ya. Un tipo Exacto. nacido en 1984 tiene 42 años, ya Tiene salió de la 40, ruleta ya y todo. Ya está. Ya está. O sea, Bueno, podemos tocar otro día la autopercepción de juventud de esa generación, ¿no? Excelente. Pero digo... Es un temón. Es un temón. Es un temón. Seguimos teniendo 30. Pero los menores de 40, los menores de 40 dicen que va a mejorar en más de un año. También tienen como lejano el horizonte de mejora. Claro, hay como una desesperanza generalizada porque no hay nadie que pueda aunar una propuesta transformadora y al mismo tiempo, esto que decías al principio, que al gobierno le está costando volver a decir que vamos a hacer Suiza en 5 años. Sí. Entiendo, digo, por lo que venimos hablando, que es por el hecho de que no ves una correlación entre los 2 años que pasaron en las que te dijeron tu salario va a crecer respecto a la inflación y lo que contamos hace un rato, que no están creciendo. Y además porque somos una generación que hemos visto o conocemos las historias de nuestros padres, de la generación de nuestros padres. Entonces siempre la sensación que te queda es que estás en un eterno loop. Claro. Y que no importa la cara que llegue al Que te van gobierno, corriendo es el como- arco todo el Claro. tiempo. No era que trabajando y deslomándome iba a Tal conseguir cual. la casa, el y auto y encima todo. cuando Bueno, mirás a las generaciones que vienen y ves algo fundamental como la educación totalmente bastardeada, decís, pero si nunca se invierte en educación, ¿cómo se va a pensar en un futuro? Bueno, pero ahí yo siempre, en esto de mirarnos al espejo y decir las cosas en voz alta, cuando preguntamos cuál es el principal problema del país, la educación aparece siempre en 7º, 8º lugar, con menos de 10 personas cada 100 que te dicen la educación. Nadie menciona la educación como el principal problema del país. Pero porque tenés urgencias. Claro, Claro, es porque muy gana largo plazo, la Claro, la educación es largo educación plazo. es muy a largo plazo. Gana Y la tenés que urgencia. definir la relación entre Estado Nacional y provincias, salarios. O Sí. sea, yo entiendo que hay quizás una educación más coyuntural, que es la capacitación para los nuevos empleos, los recursos para reconvertirte profesionalmente si te toca. Y hay otros asuntos urgentes y prioritarios. A veces es como que
se parece a eso. No, ¿qué tele miras? No, yo no miro tele. Pero cuando miro Canal A. ¿Y vas al cine? No. Voy a ver a veces una película iraní, voy a ver las de Kiarostami. Cine francés. Claro, sí. Pero también forma parte de la discusión diaria. Querida Lara, un placer, bienvenida. Muchas Lara gracias, Golburu, un politóloga placer para linqueña, directora ejecutiva de Management and Fit, con nosotros, ya integrando la gran familia de No Somos Nadie. Todas las semanas tendremos un informe, como verán, que nos ayuda y nos invita a todos a interpretarlo y a dar más datos y más contexto frente a una situación del país muy, muy definida. 12:11 en toda la República Argentina. She's Electric de Oasis. Hoy cumpleaños el señor Andrés Pandiela, el director de esta radio. Feliz cumpleaños, Andrelo, te queremos mucho. Feliz cumple. Feliz cumple, el gran Andrés Pandiela. Así que le mandamos un beso y un abrazo, seguramente de estar escuchando. El ACA salió a la cancha con todo. Escucha bien, si te asocias hoy al Automóvil Club Argentino, al ACA, tenés
25% de descuento durante los primeros 12 meses. Sí, todo un año pagando menos. Auxilio en ruta, descuentos y trámites sin vueltas. Entrá ya en aca.com.ar.